Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, a través de estos medios, quiero llegar a ustedes y a través de lo que Dios está haciendo en estos días. No dudo que ya para este tiempo muchos están un poco nerviosos, angustiados, tristes, desesperados. Hay muchas emociones encontradas en estos momentos. Pero, ¿saben? Recordemos algo muy, pero muy importante. Nada de esto tomó a nuestro Dios por sorpresa. Y si nosotros sabemos que nuestro Dios está en completo control, entonces hay algo que Él nos quiere enseñar. Y en el libro de Santiago, que por cierto hace más de un año prediqué sobre esto, quiero traerlo de nuevo, aplicándolo a este tiempo que estamos pasando. Y lo estoy llamando en la crisis del coronavirus, en la crisis del COVID-19. En el libro de Santiago, capítulo 1, voy a leer los primeros 3 versículos para que tengamos un contexto de lo que quisiera compartir esta mañana. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo creo que una de las áreas más difíciles en nosotros, los hijos de Dios, pudieran ser lo que nosotros llamamos pruebas, sufrimientos, conflictos. Todo esto es algo bien difícil en nuestra vida, pero a través de toda la palabra de Dios encontramos hermanos en Cristo que convirtieron esos sufrimientos, esos conflictos en victoria. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día. En lugar de ser y considerarse víctimas, se convirtieron en hombres y mujeres victoriosos, vencedores. Dios a través de Santiago nos dice que nosotros podemos experimentar exactamente lo mismo hoy, en este día de pandemia. No importa mucho esta pandemia o cualquier problema que nosotros pudiésemos tener, porque la fe en Cristo Jesús es algo real y podemos experimentar victoria vez tras vez. El resultado de esta victoria es madurez espiritual, definitivamente. Y lo que nos va a ayudar a través de todo esto, y cuando estamos experimentando toda esta pandemia, lo que vamos a ver es que nos va a ayudar a nosotros mismos como hijos de Dios, es dónde está nuestra fe. Y a ninguno de nosotros nos agrada tener que pasar por esta crisis en la cual nos encontramos hoy. Obviamente hay sufrimiento hoy, precisamente, no hoy, sino que el día martes recibí en la mañana una llamada en donde me dicen y me informan que una tía de una de nuestras hermanas en nuestra iglesia murió a consecuencia de todo este virus. Y obviamente eso trae tristeza, porque estas cosas están pasando, están afectando a familias y obviamente es difícil. Sin embargo, en medio de todo esto tenemos que recordar qué está haciendo Dios y qué puedo yo aprender, porque los problemas y sufrimientos, las pruebas, los conflictos van a venir a nuestras vidas siempre. No es algo que nosotros podemos aislarnos y decir, ok, voy a vivir en esta forma y aquí no voy a tener ningún problema. Obviamente eso es imposible. Los va a haber. Pero quiero que pensemos en algo y solamente quiero mencionar algunos propósitos que pudiéramos ver nosotros a través de encontrarnos en sufrimientos o conflictos o en algo como lo que estamos pasando ahora. En primer lugar, uno de los propósitos que Dios permite semejante cosa es demostrar la fortaleza de nuestra fe. Ahora, Dios sabe cómo es nuestra fe. Él no necesita que nosotros probemos a Él la fe, cómo es nuestra fe, porque Él ya sabe. Pero lo que sí nos va a ayudar a nosotros mismos es saber dónde nosotros, por así decirlo, estamos parados en cuanto a nuestra fe. ¿Qué tan firmes estamos? Esto en realidad debe estarnos ayudando muchísimo para saber cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios y más que nada en nuestra fe. Así que uno de los grandes propósitos de cualquier crisis, y especialmente ahora que tenemos la oportunidad de vivir y experimentar esto, es ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe firme? ¿Es una fe fuerte? ¿O está muy raquítica?
Y qué oportunidad entonces para poder de veras cultivar y motivarnos y ayudarnos a través de lo que Dios puede estar haciendo en nosotros, que esa fe crezca y sea más duradera. No solo eso, pero más fuerte cada vez más. Otro de los propósitos que puede pasar o que podemos ver a través de algo como lo que estamos sufriendo es el hecho de ser humillados. Yo creo que a veces como cristianos tenemos la tendencia de llegar a ciertos niveles en donde decimos, ok, no hay problema, yo tengo toda mi vida en control, sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y entonces yo no necesito nada más, sí voy a orar, sí voy a hacer esto, y empezamos a manejar nuestras vidas como en un mecanismo. Hasta nos convertimos muchas veces en religiosos, olvidando por completo que nuestra total dependencia es en Dios. Y una cosa como esta, en donde tenemos que estar en la casa, en donde no podemos salir, en donde se nos dice no pueden hacer esto o aquello, ¿cómo cree que nos hace sentir? Ojalá que esto nos humille, nos haga más humildes. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto, y voy a recordarles lo que el Señor nos escribe acerca del apóstol, porque cuando el Señor le da tremendas revelaciones del ministerio al apóstol San Pablo, también le da algo para que no se enaltezca. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, y específicamente en el versículo 7, miren lo que el Señor dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, si bien es cierto, esto es difícil, creo que una de las cosas que Dios quiere ayudarnos a desarrollar es el ser humildes. Es el que, si nos creíamos que éramos todo, entendamos que sin Él no somos absolutamente nada. Una tercera cosa que veo yo también en medio de una crisis, en cómo nosotros podemos estar aprendiendo, o uno de los propósitos en los sufrimientos y las pruebas, es que nosotros podamos enfocarnos en Dios y ya no en nosotros. Porque sinceramente hay muchos, si ustedes lo leen a través de todas las redes sociales, pueden darse cuenta que muchos están diciendo, bueno, la única respuesta aquí es Dios. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios, especialmente ahora, cristianos en el siglo XXI, cómo hemos quitado nosotros los ojos de nuestro Dios y nos hemos concentrado en todo lo que nos rodea? Somos esclavos de las redes sociales. Y a veces ni tenemos tiempo para pasar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto nos está ayudando, quiera o no, nos está ayudando a enfocarnos en Él y no en nosotros mismos. Porque ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada, más que seguir las instrucciones de las cuales me van a ayudar a no contraer el virus o no pasarlo si acaso lo tuviese. Entonces, esto es otra de las cosas que Dios va a ayudarme, a que yo me enfoque en Él y no en mí mismo. Entonces, no solo va a hacer que mi fe crezca, no solo va a hacer que me humille, no solo va a hacer que también estos sufrimientos me ayuden a enfocarme en Él y no en mí, pero otra de las cosas que hacen la prueba y los sufrimientos en nuestras vidas es que va a mostrar en realidad a quién amamos. Muchos de nosotros hablamos y decimos, amamos a Dios con todo nuestro ser, amamos a Dios con todos, pero si amas a Dios, vas a decir algo así como, gracias Dios por lo que estás haciendo en mi vida en estos momentos, gracias porque en medio de todo esto sé que estás haciendo algo aunque no lo veo, gracias porque me estás ayudando a ver más allá y saber que esto va a resultar para tu gloria. O si te amas a ti mismo más que a Dios, vas a decir, ¿por qué permites esto, Dios? ¿Por qué permites que esto esté pasando ahorita? Hay gente que está sufriendo. ¿Por qué? ¿Y por qué me está afectando a mí, Señor? Yo tenía estos planes, tenía este viaje, tenía esto, quería hacer aquí, había esto, el otro, y de pronto ahora decimos la crisis o el coronavirus ha venido a hacer un desastre de mi vida. Quizás eso es un indicativo que te va a ayudar a ver a quién amas. ¿Amas a Dios en realidad?
Y con eso estás diciendo, ok, Señor, quizás ni entiendo lo que puede estar pasando, pero sé que tú estás en completo control. Qué maravilla poder decir, ok, Señor, completamente estoy descansando en ti. Esto va a ayudarme a ver a qué es lo que amo más. Otra cosa que va a hacer, las pruebas y sufrimientos nos van a ayudar a valorar las bendiciones de Dios. ¿Cuántas bendiciones hemos tenido por años? Y ahora que en algunas semanas hemos tenido que estar metidos en algún lugar, en nuestra propia casa, sin poder salir a muchas cosas, sin poder hacer muchas de las cosas que quisiéramos hacer, se nos olvida las muchas bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios por muchos y muchos años. En el Salmo 63, el salmista escribe lo siguiente. David, y sabemos que David pasó muchas cosas. Mire lo que nos dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así que una de las cosas que las pruebas y sufrimientos me van a ayudar es valorar las bendiciones. Quizás sería bueno que te sientes ahora que tienes mucho tiempo y puedas tomar un papel y lápiz y empezar a escribir las muchas bendiciones que has recibido de Dios a través de todos los años y poderte dar cuenta cuántas bendiciones has recibido. Y al sopesar eso con lo que está pasando ahorita, wow, puedes decir, esto no es nada. Y lo precioso de todo esto es que esto va a terminar. Una cosa más que quizás podemos ver que nos va a ayudar en los sufrimientos, o especialmente en esta época que estamos con esta pandemia, creo que una de las cosas que vamos a aprender es que nosotros vamos a poder ayudar a otros. Es una bendición el poder ver cómo el pueblo de Dios, a lo menos en el contacto que tengo con muchos de ustedes, ver las reacciones en cómo están preocupados unos por otros, llamándose, atendiendo si hay necesidades y cómo podemos hacer que estas necesidades sean llenas. Pero más que eso, podemos ministrar a otros. El sufrimiento y las pruebas vienen a nosotros para poder ayudar a otros en los sufrimientos. Quiero recordar algo muy precioso que escuché el otro día en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, en donde el Señor Jesucristo está hablándole a Pedro. Y en el capítulo 22, recuerden, el Señor está por ir a la cruz, y aquí en el capítulo 22, versículo 31, dice: Simón, Simón, le dice Cristo a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¡Qué bendición! Satanás quiere zarandear literalmente a Pedro. Yo creo que a través de esta coronavirus y todo lo que está sucediendo, Satanás está aprovechando para zarandear a muchos de nosotros. Pero ¿saben qué? Está bien, porque el Señor le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Ok? Noten lo que está diciendo y noten lo que le dice. Y tú, una vez vuelto, ¿qué le está diciendo? El Señor sabía que Pedro iba a regresar. El Señor sabía que Pedro iba a poder resistir esto. El Señor sabe que tú y yo podemos resistir todo esto de este virus. No hay problema alguno. No hay razón de desesperarse o temer o lo que fuera. Él sabe, porque Él les dice, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. ¡Qué bendición! El poder no solo hacerlo ahora, pero ahora cuando todo esto termine y se acabe, tú y yo podremos consolar a otros en cualquier crisis que puedan estar pasando. Así que los sufrimientos y las pruebas vienen para fortalecer nuestra perseverancia, para que seamos usados grandemente, para que ahora, al salir de esto, muchos están escribiendo en los medios sociales, no seremos iguales, seremos más compasivos, seremos esto, seremos el otro. Muchos están diciendo muchas cosas de cómo vamos a ser, pero me temo que la gran mayoría que dice esto es personas que no tienen a Cristo. Y si bien es cierto, por un ratito habrán cambios, según nos enseña la palabra de Dios, la naturaleza pecaminosa
va a tomar otra vez control y en muchos casos seguirá siendo igual. Pero no tiene que ser así contigo y conmigo. Nuestra fe será enriquecida y seremos más fuertes. ¿Y sabe lo que va a pasar? Seremos usados más efectivamente para la gloria de nuestro Dios. ¡Qué bendición! Las pruebas y sufrimientos son necesarias para poder ver tantas cosas como acabo de mencionar. Y las pruebas son parte de la vida. No podemos aislarnos y decir que no van a suceder. Aquí en Santiago quisiera que veamos algo, porque una de las cosas clave en medio de todo esto es mi actitud. Y Santiago nos habla de esto. Mi actitud en medio de esta crisis es clave, porque la actitud con la cual yo voy a estar enfrentando esta situación va a decirle a muchos y a mí mismo dónde estoy yo parado en cuanto a mi fe, a la fe que el Señor me ha dado. Los sufrimientos y pruebas son necesarias, como dije antes. ¿Para qué? Para que esa fe se pueda fortalecer. Miren lo que le dice en el versículo 2. Hermanos míos, y les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Noten el desafío. ¿Cómo es posible que Dios me diga que me goce en algo tan difícil como lo que estamos pasando? Bueno, la razón tiene que ver con la actitud con la cual yo estoy enfrentando lo que viene enfrente mío. Y esa es la tremenda diferencia. Si tomo la actitud de víctima, entonces, ¿qué estoy diciendo? Mi fe es súper raquítica. Pero si lo tomo y tal como Santiago me está diciendo, usado por Dios, tened por sumo gozo. En otras palabras, no está diciendo, no se preocupen, eso no es nada, eso es una farsa. No. En la prueba, en la aflicción, como está ocurriendo en este momento, el Señor dice, tened gozo. ¿Qué es esto? ¿Cuál es mi actitud? Entonces es una buena manera de pensar cuál es mi actitud. ¿Cómo estoy tomando yo esto? ¿Estoy tomando yo esto como que, ahora todo se me derriba, todo se me ofusca, todo se me opaca, ¿qué voy a hacer? No sé qué. No. Otra vez, Dios está en completo control. Notemos que no nos dice por si acaso vienen pruebas. No, estando en ellas. No podemos esperar que todo salga como yo quiero. Cuando todo esto empezó, tenía programado 3 viajes y he tenido que ir cancelando uno por uno, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¡Ay, qué barbaridad! Ya no se puede. Un momentito. Señor, gracias. Gracias porque si bien es cierto no entiendo y si bien es cierto sé lo que íbamos a hacer, sin embargo Dios está permitiendo que yo, en mi caso, pudiéramos decir, esta interrupción en nuestra vida, que no lo es, porque Dios está desarrollando algo. Sí, pero hay gente que está muriendo. Sí, es cierto, es verdad, pero pensemos bien, Dios sabe exactamente lo que está haciendo y Él dice, ¿cuál es tu actitud? Toma una actitud de gozo, toma una actitud de gozo, porque eso me dice quién está encargado de todo esto. El apóstol Pedro escribe en la primera carta, en el capítulo 4. Mire lo que nos dice aquí Pedro en 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Dice primero, no se sorprendan. Creo que hay algunos de ustedes que pueden estar sorprendidos. Hay personas que están sorprendidas y le están echando la culpa a gobiernos, echando la culpa a esto. Y hay muchas cosas que podemos decir. Pero la realidad es que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que pensar seriamente y ver, ¿estoy sorprendido? Porque si estás sorprendido, quiere decir que no estás conociendo a Dios. Quiere decir que no conoces lo que Él es, porque Él nos dice claramente, y Pedro ahora está escribiendo y está diciéndonos, no os sorprendáis. Y note la expresión que usa, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciere. ¡Wow! Esto habla de que mi Dios es soberano. Él está en control. Así que mi actitud es clave en todo esto.
porque eso me va a ayudar a mí mismo como hijo de Dios, pero también a aquellos que me ven en cómo estoy yo enfrentando esta gran crisis mundial que viene seria. No estoy en ninguna forma minimizando lo que pueda ser esta pandemia. Definitivamente no. Pero dice el Señor, el que yo me goce tiene que ver con que ponga mi mente en Él y no en lo que puede estar pasando. Pedro dice que esto no es extraño, que no nos encontraremos en pruebas o en medio de sufrimientos. Jesús mismo había advertido esto a sus discípulos. Obviamente Pedro estaba ahí también. En Juan capítulo 16, en el versículo 33, ya el Señor les había dicho. Y nosotros lo tenemos en las Escrituras y nosotros lo podemos leer. Y eso nos ayuda a nosotros a aprender que nada de esto debe tomarnos por completa sorpresa. Pero aquí en el capítulo Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nota, en mí, en Él. En el mundo tendréis aflicción. ¿Ok? No es que como ser hijos de Dios ya me va a exonerar. No. En el capítulo siguiente, capítulo 17 de Juan, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Ora por sus discípulos. Y en su oración le dice al Señor, yo no ruego que los quites del mundo. Quiero que entienda esto. Le dice, habrá aflicción. Qué fácil sería que el Señor les hubiera dicho, pues quítalos de este mundo para que no pasen por estas cosas. No. Protégelos del mal, les dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Dice aquí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo entiendo perfectamente que esto no es una cosa que nos pudo haber tomado por sorpresa, a nosotros, pues tal vez sí, claro que sí, porque tenemos una mente humana. Sin embargo, a Dios absolutamente no. Y ahora yo puedo entender, bueno, esto es parte, y quiero decir esto muy enfáticamente, esto es parte de mi crecimiento, porque es solo cuando estemos allá en la eternidad es que no tendremos ningún dolor, ningún sufrimiento. Aquí en la tierra, por el pecado, las consecuencias desde Adán y Eva hasta hoy, esto es lo que estamos viendo. Pero hey, esto me va a ayudar para yo seguir creciendo. Pedro mismo, noten en la primera carta, capítulo 4, donde estuvimos antes, pero vea el versículo 13 ahora, dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Notan eso? No estamos solos. Él está participando con nosotros. Y por eso Pedro puede decir, sino gozaos. Entonces mi actitud tiene que ver muchísimo. ¿Cuál es tu actitud hoy? ¿Queja? ¿Reclamo? O aún cuando no entiendo, estoy esperando qué va a hacer Dios con todo esto, porque Él tiene un plan y es maravilloso. Tú y yo quizás no lo vemos, pero mi actitud va a ayudarme muchísimo. Regresemos a Santiago, porque Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, y note lo que dice aquí, en diversas pruebas. Lo que Él quiere decirnos es que las pruebas y sufrimientos son de todo tipo. Y si bien es cierto, en este momento lo común que podemos ver es este famoso virus, pero quiero que sepan algo, porque hay familias que están sufriendo porque han perdido seres queridos por esto. Entonces no solo es el asunto del coronavirus, pero ahora el dolor que tienen porque han perdido a un ser querido, como les mencioné de nuestra hermana que perdió a su tía. ¿Qué es esto? Dolor. Otros están pensando, voy a contraer esto, estoy expuesto a contraer esta enfermedad. Otros que quizás se le ha dicho, la tienes y tienes que estar en cuarentena para que no contagies a nadie. Esta misma situación tiene ciertas situaciones. A esto le agregas el hecho del trabajo. Algunos de ustedes posiblemente han perdido su trabajo. Pero qué bendición saber que Dios sabía esto y Dios está proveyendo en una u otra forma. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar?
¿Cómo va a ser la economía? ¿Qué va a resultar de todo esto? ¿Por qué te preocupas? Acuérdate, la semana pasada hablábamos y dijimos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy es hoy y mañana será una nueva misericordia. Así que no te preocupes porque Él está en completo control. La idea aquí es que mi actitud debería ser la misma en cualquier prueba que yo tenga. Por eso dice acá, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estos hermanos a los cuales Santiago está escribiendo, usado por Dios, noten en el versículo 1, dice a los hermanos, a las 12 tribus que están en la dispersión. Andaban por todas partes. Imagínense toda clase de sufrimiento que ellos estaban teniendo o estaban enfrentando. Y nosotros estamos en algo muy serio. Pero qué bendición, porque si yo tengo la buena actitud de enfrentar esto, no importa, o cualquier prueba o sufrimiento, quiere decir que puedo experimentar gozo. Pruebas connota, en este caso, un problema o algo que rompe el patrón de paz, consuelo, alegría y felicidad en la vida nuestra. ¿No es lo que ha pasado en muchos casos? Algunos de ustedes están frustrados. Y no están tan frustrados por el asunto de que puedo contagiarme sino porque mis planes han cambiado. Tenías una celebración de tu aniversario y ya no puedes. Tenías un viaje y la aerolínea mandó un mensaje y te dijo, tu viaje está cancelado, tienes que esperar para volverlo a hacer. Muchos planes, muchas cosas que ustedes y yo teníamos, quizás ahora pudiéramos decir se ven frustrados. Eso es lo que es una prueba. A muchos de nosotros no nos gusta ser interrumpidos en los planes que tenemos. Pero quiero que entiendas algo. El asunto no es tus planes, el asunto son los planes de Dios. Y yo prefiero seguir los planes de Dios y ser interrumpido en mis planes todo momento a seguir los planes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sus planes son perfectos. No tienen ninguna obstrucción. Son perfectos. Si Dios me dice que tenga por sumo gozo cuando me encuentre en pruebas, es porque está probándome y demostrándome lo que soy, dónde estoy en mi relación con mi fe. ¿Cómo es posible que yo puedo experimentar un gozo en medio de esto? Recuerde, este gozo no es burla, no es una risa tonta, no. Es una satisfacción de Dios saber que en medio de esto no me puede quitar el gozo de mi salvación. No me puede quitar el gozo de que soy hijo de Dios. La prueba no es para que Dios vea en dónde estoy yo parado, porque Él ya sabe, sino para que yo mismo me dé cuenta. Y permíteme decirte algo. Si hay algo que podrías hacer en estos días, evalúa mucho, tienes bastante tiempo en estos momentos. ¿Dónde estás parado en tu relación con Dios? Definitivamente, ¿dónde? Yo creo que muchas veces en estos momentos, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho... No. Tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Dices que eres hijo de Dios? ¿Cómo eres? ¿Dices que amas a Dios? Ajá. ¿Dónde está tu mente ahorita? ¿En el coronavirus o en Él? Descansando completamente en Él. Él sigue diciendo aquí, Santiago, noten el versículo 3, él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo, cada prueba se convierte en una prueba que fue diseñada para fortalecer, para desarrollar algo en mí. Y todos nosotros somos diferentes, todos nosotros vamos a experimentar diferentes cosas. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y diversas significa que son de todo tamaño. Quiero que vayan un momentito a Hebreos, el libro anterior, capítulo 11, porque aquí tenemos el ejemplo de muchísimos hermanos, de muchísimos héroes de la fe, que nosotros solemos llamarlos, cosas que hicieron. Mire lo que nos dice en el capítulo 11, versículo 36. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes,
Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Wow! Ellos pasaron por cosas peores que el coronavirus. Él quiere seguirnos desarrollando. Y en medio de todo esto, estos hombres y mujeres se gozaron en su Dios. ¿Saben por qué? Porque Él sabía. Ellos conocían a su Dios y ellos sabían qué es su Dios y cómo su Dios iba a ser. El conocer la razón de nuestra prueba o sufrimientos nos va a ayudar mucho. Note lo que dice aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh, wow. Ustedes y yo, que muchas veces hemos pedido, Señor, dame paciencia. Bueno, hay una oración contestada. En medio de todo este coronavirus, Dios va a desarrollar esa paciencia. Pero esta paciencia tiene que ver más con perseverancia. Perseverancia. Nuestra fe siempre va a estar probada para ayudarnos a nosotros. Cuando Dios llamó a Abraham a vivir por fe, Dios lo probó para así aumentar y fortalecer su fe. Dios siempre nos va a probar para sacar en nosotros lo mejor. Sí, en todo esto el propósito de Dios y una de las grandes bendiciones es que cuando todo esto pase, wow, la iglesia del Señor será una iglesia poderosísima. Eso esperamos, si todos hemos aprendido la lección, si todos hemos crecido. Si las pruebas y sufrimientos funcionan para nosotros, no en contra de nosotros. En una conversación que tuve en estos días, a distancia, obviamente, pero alguien decía, no, es que este coronavirus vino y arruinó este plan que teníamos algo organizado para ir y ganar a otros para Cristo y todo, viene este coronavirus y arruina todo. Wow, cuidado. Porque esta prueba no es contra nosotros, es para ayudarnos. Es para ver lo que Dios está haciendo y lo que va a continuar haciendo. En 1 Pedro capítulo 1, en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, hay algo que Dios está haciendo en medio de todo esto. Y es que esa fe nuestra crezca. Que esa fe nuestra sea poderosa. Que esa fe nuestra pueda ser algo tan real en nosotros que el mundo empiece a doblegarse por completo, a ver la reacción de muchos de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. La aprobación de Dios de nuestra fe es preciosa. Las pruebas o sufrimientos funcionan para el creyente y no contra nosotros. No somos víctimas, hermanos. Por eso Pablo escribió, y lo has oído muchas veces, y muchos han puesto todo en las redes sociales, el versículo de Romanos 8:28, ¿verdad? En donde dice todas las cosas, todas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien. Todas. Pero por alguna razón a veces se nos olvida que dentro de todas estas cosas también estamos viviendo en esto. Eso es parte. Entonces, esto me está ayudando a bien. Piénsalo bien, hermano. Esto, sí, pero yo he sufrido pérdida de seres queridos. Sí, eso es parte de la vida. Tú y yo, si el Señor no viene antes, experimentaremos la muerte. Es una realidad. No podemos escapar a esto. Pero viene el consuelo, el ánimo de Dios, por el cual podemos seguir adelante. Las pruebas o los sufrimientos enfrentados correctamente nos van a ayudar a madurar. ¿Y qué es lo que va a pasar con nuestra fe? Va a ser fortalecida. Va a ser fortalecida. ¿Por qué? Porque seremos diferentes. ¿Qué es lo que Dios quiere producir en nosotros? Mejores hijos de Dios. Interesante, porque el Señor Jesucristo pasó por muchas de estas mismas cosas. Sufrió como nosotros, despreciado por su propia gente, humillado.
muchas cosas quizás peores que el coronavirus. En Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, note lo que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Notan eso? Dios siempre está obrando en nosotros. No es que Dios está en una esquina y está esperando que esto del coronavirus pase para seguir. No, Él está en medio y está haciendo grandes cosas. Paciencia, resistencia, perseverancia y la habilidad de continuar hacia adelante cuando las cosas son difíciles. Yo no sé si han notado, pero muchas de las grandes creaciones en el mundo, inclusive éxito en muchas empresas y cosas por el estilo, muchas veces uno puede, al leer la creación de esta o aquella compañía o eventos que alguien pudo haber llevado a cabo y hasta pudiéramos decir casi sobrehumanos, tienen que ver, muchos nacieron en medio de una gran crisis. Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios está operando en nosotros con o sin crisis. Él no se hizo a un lado, Él está. Y Él quiere producir lo mejor en nosotros. Hay un pastor que ahora está con el Señor y he leído algunos de sus libros y me gusta mucho. Inclusive tuve el privilegio de participar en una conferencia y lo escuché predicar hace muchísimos años. Pero él se llamaba Warren Wiersbe. Y él escribió lo siguiente, dice, paciencia en la Biblia no es la aceptación pasiva de las circunstancias. Es una perseverancia valiente frente al sufrimiento y la dificultad. Hermano, esto va a pasar. Y quiero animarte a que sigas adelante, pero con una actitud de gozo. Porque eso es lo que hará cambios en tu propia vida. Porque si esto va a pasar, ni modo, esto es lo que Dios quiere, ¿qué puedo hacer? Como muchas veces he usado este ejemplo y recuerdo una vez que se le preguntó a una hermana y se le dijo, hermana, ¿cómo está? Y su respuesta es, pues, como Dios quiere. Como diciendo, es que Dios no me ha dado cosas muy buenas. Qué lástima, porque muchos están así. Espero que esto te empiece a ayudar y ver que toda esta situación es completamente para tu beneficio, para mi beneficio. Sí, yo no entiendo muchas cosas de lo que puedan pasar, pero al conocer esto, al saber, como dice, sabiendo que la prueba, sabiendo que Dios está en esto, sabiendo que Él va a hacer de mí algo muchísimo mejor, vas a salir adelante y súper victorioso. Entonces, la pregunta que debes hacerte esta mañana es esta. ¿Qué actitud tengo en este momento enfrentando esta crisis? Y la realidad es que solo tú puedes contestar eso. Ahorita no tenemos el privilegio de reunirnos y vernos, pero la gente en tu hogar te ve, tu familia, que en una u otra forma, en tus conversaciones. Sí, yo sé que hay tristeza, hay desconcierto, pero recuerda, tenemos una esperanza segura. No hay problema. Las pruebas que se van, las pruebas son para mi bien. Las pruebas que estoy ahorita, las pruebas que vienen, este coronavirus va a ser una tremenda diferencia en tu vida, pero solo dependiendo de la actitud. Quiera Dios que hoy no solo entendamos que esta prueba va a ser de nosotros mejores hijos de Dios, mejores hijas de Dios, pero que Dios logrará tremendas cosas en nosotros. Y ¿sabes? Al final del día la decisión es tuya, porque Dios quiere que te goces en Él. Su Hijo pasó por muchas cosas. Muchos personajes en las Escrituras nos enseñan que por esa actitud de gozo ante los eventos en las vidas difíciles, hizo la tremenda diferencia. Dios está en control y quiere usarte. COVID-19 resultará para mi beneficio. Sí,
resultará para mi beneficio si lo enfrento con la actitud correcta. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio de poder compartir con mis hermanos, hermanas, por este medio. Pero Señor, tengo que reconocer que hay muchos que quizás tienen dificultad en estos momentos de enfrentar una situación como esta. Muchas veces nos preguntamos cómo un Dios tan amoroso permite semejante cosa. Sin embargo, sabemos que tú tienes un plan y ese plan es perfecto. Dios permite que cada uno de mis hermanos y hermanas puedan adquirir esa actitud de gozo que involucra tener paz y confianza en ti, porque tú sabes lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Dios, gracias por cada uno de mis hermanos. Trae ánimo, consuelo. En hogares en donde ya han experimentado la muerte de un ser querido, Dios, consuélales. Y gracias porque hasta ahora sé que muchos de los que han perdido su vida ahora están contigo. Dios, trae consuelo. Ayúdanos a usar estas circunstancias para darte a conocer. Gracias por cada hermano. Bendícenos, protégeles, guárdales. Y Señor, que en medio de todo esto continúes usándonos para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús oro y te doy gracias. Amén. Amén. Si hay algo, hermanos, en lo cual estoy pero sumamente agradecido y súper animado, es el hecho de que muchos de ustedes siguen fieles al Señor ofrendando. ¡Qué bendición! Algunos me han preguntado y la forma de hacerlo, ahí aparece en su pantalla. Usted puede ir y hacer su ofrenda. Dios les bendiga ricamente y no tengo duda de que Dios va a seguir proveyendo sus necesidades y las nuestras. Dios les bendiga.